La historia que estás a punto de escuchar no es cualquier historia. Es un relato cargado de dolor, de secretos ocultos y de un padre que contra todo pronóstico se convirtió en espía de la vida de su propia hija, y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te sacudirá el corazón desde el primer segundo. Todo comenzó una mañana fría, en un barrio humilde donde los techos de zinc golpeaban con el sonido de la lluvia. Manuel, un hombre de rostro cansado pero con una mirada firme, se levantaba cada día antes del amanecer. No tenía riquezas, no tenía lujos, apenas sobrevivía como podía, trabajando de sol a sol en oficios mal pagados. Era carpintero, albañil y a veces cargaba sacos en el mercado para ganar unas monedas. Pero lo que sí tenía, lo más valioso de su vida, era a su hija Sofía, una niña de apenas 6 años, que iluminaba su mundo como un rayo de sol en medio de la tormenta. Manuel era padre soltero. Su esposa los había abandonado años atrás, persiguiendo una vida mejor con un hombre millonario que prometía lujos y viajes. La traición lo había dejado destrozado, no solo como esposo, sino como hombre. Pero Manuel había jurado que su hija nunca sufriría por esa ausencia. La crió solo, con amor, con esfuerzo y con la dignidad que a veces el mundo intentaba arrancarle a golpes. A pesar de la pobreza, Sofía siempre sonreía, se conformaba con lo poco que tenían: un vestido sencillo, zapatos desgastados y un cuaderno que Manuel rescató de la basura para que ella pudiera aprender a escribir y dibujar. Pero Manuel notaba algo extraño en las últimas semanas. Sofía llegaba triste del colegio, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Decía que estaba cansada, que no quería hablar del tema. Al principio él pensó que eran cosas de niños, juegos bruscos, tal vez burlas por su ropa sencilla. Pero con cada día que pasaba, las señales eran más evidentes. Había noches en las que Sofía despertaba gritando, otras en las que lloraba en silencio para que él no la escuchara. El corazón de Manuel ardía con rabia y desesperación. ¿Quién podía estar lastimando a su pequeña? ¿Por qué ella no se atrevía a contarle la verdad? Sentía impotencia, y esa impotencia se transformaba en un nudo en el estómago que lo hacía difícil respirar. Un día, mientras trabajaba en un taller reparando muebles viejos, escuchó a un cliente hablar sobre pequeños dispositivos de espionaje. Eran micrófonos diminutos que podían ocultarse en casi cualquier lugar. La idea le golpeó como un relámpago. Si Sofía no podía decirle lo que estaba ocurriendo, él mismo lo descubriría. Con las pocas monedas que había ahorrado durante meses, Manuel compró uno de esos micrófonos. No era fácil para él gastar lo poco que tenía, porque cada moneda significaba comida para Sofía, pero estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario. Esa misma noche, mientras la niña dormía, tomó el pequeño dispositivo y lo escondió cuidadosamente en el lazo que ella llevaba siempre en el cabello. Nadie lo notaría, ni siquiera ella. Al día siguiente, Manuel acompañó a Sofía hasta la puerta de la escuela. Le dio un beso en la frente y la vio alejarse con pasos lentos, cargando su mochila desgastada. Él fingió marcharse, pero en realidad se quedó escondido cerca, con el receptor en sus manos, temblando por lo que podría escuchar. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Voces de niños riendo, pasos en el pasillo, el sonido de una campana, marcando el inicio de clases. Pero de pronto, la voz que escuchó lo congeló por dentro. Era la de la maestra, la señora Clara, una mujer de aspecto rígido que siempre había aparentado dulzura frente a los padres. ¿Otra vez con esa libreta vieja, Sofía? Se escuchó un tono frío, casi venenoso. ¿No te da vergüenza? Los demás niños tienen cuadernos nuevos, limpios, y tú vienes con esa basura. El corazón de Manuel se encogió. Sintió un sudor helado recorrerle la espalda. Luego escuchó la risa de algunos niños, alentados por la maestra. «Miren todos», gritó la mujer. «La hija del mendigo escribe en un cuaderno de segunda mano». Sofía, con voz quebrada, trató de responder: «Mi papá me lo regaló», pero la maestra no tuvo compasión. «Tu padre no puede darte nada decente, y tú te atreves a presumirlo». El llanto de la niña retumbó en los oídos de Manuel. Un nudo en su garganta lo hizo morderse los labios hasta sangrar. Jamás imaginó que una adulta, alguien encargada de cuidar a los niños,
pudiera humillar de esa manera a su pequeña. La grabación continuó. En medio del llanto, Sofía dijo una frase que desgarró a Manuel hasta el alma. Prefiero mi cuaderno viejo, porque mi papá me lo dio con amor. Esa inocencia, esa pureza, contrastaba con la crueldad de la mujer que, en vez de educar, estaba destruyendo la confianza de la niña. Manuel tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Una mezcla de rabia y dolor lo consumía. Quería entrar corriendo al aula, gritarle a esa maestra, arrancar a su hija de ahí y no volver jamás. Pero se contuvo. Necesitaba pruebas, necesitaba escuchar más. Entonces la voz de otro hombre apareció en la grabación. Era Esteban, el director de la escuela. Su tono era grave, arrogante, cargado de un desprecio que erizaba la piel. ¿Otra vez esta niña?, preguntó molesto. Ya le dije, Clara, que no podemos tener hijos de indigentes aquí. Este lugar es para formar futuros exitosos, no para cargar con la miseria. Pero señor, el padre insiste en traerla cada día, respondió la maestra. Cree que con sacrificio se puede llegar a algo. Esteban lanzó una carcajada amarga. Sacrificio, repitió con burla. Ese mendigo debería entender que su hija nunca será nadie. Y si no lo entiende, ya nos encargaremos de que la niña lo crea. Manuel apretó con tanta fuerza el receptor que casi lo rompió. Sentía que todo su mundo se derrumbaba. El enemigo no era un niño cruel que se burlaba de Sofía, era la propia institución en la que él había confiado. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no dejó de escuchar. Tenía que saber hasta dónde llegaba la crueldad de esas personas, y lo que oyó después fue aún más devastador. La maestra, en un susurro venenoso, le dijo a Sofía: «Si quieres que los demás te acepten, di que tu padre no es tu verdadero padre. Inventa que él es solo un hombre que te recogió por lástima. Tal vez así los demás no se burlen de ti». El llanto de la niña se convirtió en sollozos desgarradores. Manuel ya no pudo más. Sintió que su corazón estallaba dentro del pecho. ¿Qué clase de monstruos eran esas personas? ¿Qué clase de mundo era este, en el que un padre pobre debía escuchar cómo intentaban arrancarle el alma a su hija? Ese día, Manuel tomó una decisión que cambiaría el destino de ambos. ¿Qué hará Manuel ahora que descubrió la cruel verdad sobre lo que le hacen a su hija en la escuela? ¿Podrá enfrentar al director Esteban y a la maestra Clara sin poner en riesgo la seguridad de Sofía? Manuel salió corriendo de los alrededores de la escuela con el receptor aún en la mano. Cada palabra que había escuchado lo golpeaba como una piedra en el pecho. La rabia lo cegaba, pero también el miedo. No podía entrar de manera impulsiva y arriesgarse a que los maestros se defendieran diciendo que él estaba exagerando. No, necesitaba un plan. Tenía que proteger a su hija con inteligencia, no solo con coraje. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazada a su viejo oso de peluche, Manuel la miró en silencio. Observó sus pequeñas manos aún temblando, sus párpados hinchados por tanto llorar. Y en ese instante juró, con la voz quebrada pero con la decisión de un guerrero, que nadie volvería a humillarla. Durante días, continuó utilizando el micrófono escondido en el cabello de Sofía. Grababa cada palabra, cada insulto, cada lágrima contenida. Lo hacía mientras trabajaba de madrugada en un taller y mientras cargaba sacos en el mercado. El dolor lo consumía al escuchar cómo la maestra Clara se burlaba de la ropa de su hija, cómo el director Esteban le repetía que ella nunca sería nada, que era hija de un mendigo inútil. Pero hubo un día en particular que lo dejó mudo. El receptor captó una conversación entre Esteban y Clara en la oficina del director. «¿Por qué se empeña tanto ese hombre en traer a la niña?», preguntó Clara con fastidio. «Ni siquiera paga todas las cuotas». Esteban respondió con un tono que erizó la piel de Manuel. «Ese hombre no es nadie, Clara, pero lo vamos a quebrar. Lo vamos a hacer sentir tan miserable que deje de traerla. Y cuando eso ocurra, yo mismo me encargaré de que Sofía no tenga otra opción más que buscar a alguien que le ofrezca un futuro de verdad». «¿Alguien como usted?», preguntó Clara en un susurro. La risa de Esteban fue como un puñal. «Exacto. Una niña pobre, marcada por la humillación, siempre termina buscando la mano de quien le promete poder». Manuel casi lanza el receptor al suelo.
No solo estaban destruyendo a su hija psicológicamente, estaban planeando arrancarla de su lado, moldearla con engaños para que terminara creyendo que solo debía obedecer a un hombre con dinero y poder. La rabia se mezcló con un dolor insoportable. Sintió que no bastaba con denunciarlo. Ellos tenían influencia, contactos, y seguramente se encubrirían entre sí. Tenía que pensar con frialdad. Esa misma semana, Manuel tomó una decisión. Reuniría todas las pruebas posibles, cada insulto grabado, cada palabra maldita, cada humillación dirigida hacia su hija. No importaba cuánto tardara, no importaba si tenía que seguir trabajando en condiciones inhumanas para poder comprar más dispositivos, más receptores, más baterías. Lo haría. Pero lo más difícil estaba por venir, porque en medio de esas grabaciones, Manuel descubrió algo más oscuro aún: la voz de Sofía. Una tarde, mientras ella estaba en el aula, Sofía dijo entre sollozos: «Maestra, no quiero dejar a mi papá. Él me cuida, me abraza, me quiere, aunque seamos pobres». Y la respuesta de Clara fue brutal: «Tu padre, él es un fracaso. Tú no necesitas cariño, necesitas futuro. Y tu futuro no lo tiene él». En ese momento, Manuel comprendió que no solo intentaban destruirlo a él, sino también borrar en Sofía la única certeza que ella tenía en el mundo, el amor de su padre. El miedo comenzó a crecer en su pecho, y si algún día Sofía empezaba a creer esas palabras, y si llegaba un momento en el que pensara que realmente él era un inútil incapaz de darle lo que merecía, esa noche Manuel no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, en su pequeña casa de madera, con el receptor en la mano. Sentía que el mundo se le venía encima. Pero en medio de esa oscuridad, recordó algo que su propio padre le había dicho cuando era niño: «La pobreza no es un pecado, hijo. El verdadero pecado es rendirse». Con esas palabras en la mente, Manuel se armó de valor. Si Esteban era millonario y poderoso, él sería astuto y paciente. El amor que sentía por su hija sería su arma más grande. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía regresaba a casa cada vez más apagada, y Manuel tenía que fingir sonrisas, inventar juegos y canciones para devolverle un poco de alegría. Por dentro se moría, pero jamás le mostró su dolor. La niña no debía cargar con la cruz que él estaba llevando en silencio. Una tarde, Sofía llegó con el rostro golpeado. Dijo que se había caído en el recreo, pero Manuel sabía que no era cierto. El micrófono lo confirmó horas después. Clara la había jalado del cabello frente a todos los niños, obligándola a repetir que su padre era un fracasado. Esa grabación fue la gota que rebalsó el vaso. Manuel ya no podía esperar más, tenía que actuar. Esa noche, mientras Sofía dormía, Manuel sacó de una caja de zapatos todas las grabaciones que había hecho. Eran decenas de cintas. Cada una era una daga contra el corazón de su hija, pero también eran el arma que él necesitaba. Ahora solo faltaba una pieza en su plan: mostrarle a Esteban y a Clara que él sabía todo, y que no estaba dispuesto a callar. ¿Cómo usará Manuel las grabaciones para enfrentar a Esteban y a la maestra Clara? ¿Qué consecuencias tendrá revelar la verdad en un entorno donde el dinero y el poder lo controlan todo? El amanecer llegó con un aire pesado. Manuel no había dormido en toda la noche. Frente a él estaban las cintas alineadas en la mesa, como si fueran testigos silenciosos de un crimen. Cada grabación era un fragmento de la crueldad que Sofía había sufrido. Cada segundo era un golpe contra su alma. Pero también eran la única prueba que tenía para pelear contra el monstruo que era Esteban y su cómplice, la maestra Clara. Manuel respiró profundo. Se miró las manos ásperas, llenas de cicatrices de su trabajo diario, y sintió que esas mismas manos, que habían cargado ladrillos y sostenido maderas, ahora sostenían algo mucho más pesado: el futuro de su hija. Esa mañana llevó a Sofía a la escuela, como siempre. Le dio un beso en la frente y le prometió con una voz firme, aunque rota por dentro: «Hija, todo va a estar bien, confía en mí». La niña lo miró con ojos cansados, pero intentó sonreír. Esa sonrisa débil fue suficiente para encender en Manuel una fuerza que no sabía que tenía. No se fue inmediatamente. En vez de eso, caminó hacia la dirección. El corazón le golpeaba el pecho como un martillo.
En la oficina, detrás del escritorio, estaba Esteban. Con su traje impecable, su mirada arrogante y esa sonrisa falsa que tanto odiaba. ¿Qué hace aquí tan temprano, Manuel?, preguntó con un tono cargado de superioridad. No es hora de visitas. Manuel lo miró a los ojos, sin bajar la mirada. Quiero hablar con usted. ¿De qué?, respondió Esteban, cruzando los brazos. Manuel sacó del bolsillo una pequeña grabadora, presionó el botón de reproducción y dejó que las palabras grabadas llenaran la oficina. La voz de Clara sonó clara: tu padre no puede darte nada decente, y tú te atreves a presumirlo. Luego, la risa de Esteban: ese mendigo debería entender que su hija nunca será nadie. El rostro de Esteban se tensó de inmediato. La sonrisa desapareció y por un segundo la seguridad con la que siempre se mostraba se quebró. ¿Qué significa esto?, dijo con la voz más baja, aunque cargada de ira. Significa que sé todo lo que están haciendo, respondió Manuel con firmeza. Sé cómo humillan a mi hija, sé cómo la hacen llorar, sé cómo la quieren alejar de mí. El silencio llenó la oficina. Esteban se levantó lentamente, caminó alrededor del escritorio y se acercó hasta quedar frente a Manuel. Tú no sabes con quién te estás metiendo, dijo en un susurro venenoso. Yo podría destruirte en un instante. Ya me destruiste, respondió Manuel, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pero no voy a dejar que destruyas a mi hija. Esteban lo miró fijamente, tratando de intimidarlo. Pero Manuel no retrocedió. Esa fue la primera vez que el millonario vio en los ojos de un pobre algo que no podía comprar, una convicción inquebrantable. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Era la maestra Clara. ¿Qué está pasando aquí? Manuel volteó y sin titubear reprodujo otra parte de la grabación, donde la voz de ella decía con burla: inventa que tu padre no es tu verdadero padre. Tal vez así los demás no se burlen de ti. Clara se quedó helada, su rostro perdió color. Intentó balbucear una excusa, pero las palabras no salieron. Los tengo grabados a los dos, dijo Manuel, con un tono tan frío que sorprendió incluso a él mismo. Y si algo más le pasa a Sofía, esas grabaciones no se quedarán conmigo. Esteban apretó los dientes. Por un momento, el silencio fue insoportable. Luego, con una sonrisa forzada, intentó recomponerse. Mire, Manuel, no se lo tome así. Quizá hemos sido duros, pero solo queremos lo mejor para la niña. Lo mejor para mi hija soy yo, respondió Manuel. Aunque sea pobre, aunque viva con hambre, lo único que ella necesita es un padre que la ame, y eso no podrán quitárselo. Clara intentó acercarse para calmar la situación, pero Manuel levantó la mano y la detuvo. Una sola palabra más contra mi hija, y juro que estas pruebas saldrán a la luz donde más les duela. Esteban no respondió, solo lo miró con rabia contenida. Manuel salió de la oficina sin decir nada más. Caminó por el pasillo de la escuela con la cabeza erguida, aunque por dentro temblaba. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. Había desafiado directamente al hombre más poderoso de ese lugar. Esa tarde, al recoger a Sofía, la niña lo abrazó con fuerza. «Papá, hoy no me gritaron, hoy no me dijeron nada». Manuel sonrió. No le contó lo que había hecho, pero supo que al menos había ganado una pequeña batalla. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que Esteban no se quedaría de brazos cruzados. Un hombre como él no aceptaba derrotas tan fácilmente y no se equivocaba. Esa misma noche, mientras Manuel cenaba con Sofía un pedazo de pan duro y un poco de sopa aguada, escuchó golpes fuertes en la puerta. Al abrir, encontró a dos hombres vestidos de traje oscuro. No dijeron mucho, solo le entregaron un sobre. Dentro había una carta firmada por el propio Esteban. «Retira a tu hija de la escuela o atente a las consecuencias». Manuel apretó el papel con rabia. Lo había enfrentado con pruebas, lo había puesto contra la pared, y ahora el millonario respondía con amenazas. Pero si Esteban creía que con eso lo haría retroceder, no conocía todavía la fuerza de un padre que está dispuesto a darlo todo por su hija. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Esteban para obligar a Manuel a rendirse? ¿Qué hará Manuel ahora que las amenazas se han vuelto directas y peligrosas? Manuel cerró la puerta con fuerza, con el sobre aún en sus manos. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Sofía lo observaba desde la mesa.
con sus ojitos curiosos y su carita manchada de sopa. ¿Quién era papá?, preguntó con inocencia. Manuel respiró hondo y ocultó el papel en su bolsillo. No quería que ella supiera nada. No podía cargar a una niña de 6 años con el peso de las amenazas de un hombre que se creía intocable. Nada, hija, nada importante, respondió, forzando una sonrisa. Pero por dentro la furia lo consumía. Esteban había dado el primer paso hacia la guerra y Manuel sabía que ahora debía ser más cuidadoso que nunca. Esa noche, cuando Sofía se quedó dormida, Manuel se sentó en la oscuridad de la cocina y pensó en su vida. Recordó cada humillación que había sufrido desde joven, cuando lo llamaban inútil por ser pobre, cuando lo trataban de mendigo por no tener más que ropa desgastada, cuando su propia esposa lo abandonó por un millonario que prometía el cielo a cambio de traición. Todo eso había marcado su espíritu, pero también lo había endurecido. Ahora la historia se repetía, pero esta vez el blanco de esas humillaciones era Sofía, y eso era algo que jamás iba a permitir. Al día siguiente, en lugar de enviar a Sofía a la escuela, Manuel la llevó consigo al mercado. Prefería perder un día de clases antes que dejarla sola con esas personas que querían destruirla. Mientras cargaba cajas y sacos, la niña lo acompañaba y le ayudaba en lo que podía. «Papá, ¿por qué no fui hoy a la escuela?», preguntó mientras mordisqueaba un pedazo de pan. «Porque hoy aprendes otra lección», respondió él, acariciándole el cabello, «que el trabajo, aunque sea duro, es más digno que cualquier insulto». La niña sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para que Manuel supiera que estaba tomando la decisión correcta. Pero Esteban no iba a rendirse tan fácil. Esa misma tarde, 2 hombres regresaron. Esta vez no dejaron un sobre, sino que empujaron a Manuel contra la pared, justo frente a Sofía. «El señor Esteban le dio una orden», dijo uno de ellos con voz seca. «Retire a su hija de la escuela. No queremos repetirlo». El corazón de Sofía latía acelerado al ver a su padre siendo intimidado. «Déjenlo», gritó la niña, intentando empujarlos con sus pequeñas manos. Los hombres rieron y uno de ellos la apartó bruscamente. Ese fue el límite. Manuel, con la furia de un león acorralado, se lanzó contra ellos. No era un peleador, ni un hombre fuerte de gimnasio, pero la rabia de un padre puede convertir sus manos en armas. Hubo golpes, gritos, y finalmente los hombres se retiraron, no sin antes dejar un mensaje claro: «Esto no termina aquí». Manuel cerró la puerta, sangrando por la ceja y con el labio roto. Sofía corrió a abrazarlo entre lágrimas. «Papá, me asusté». Él la abrazó fuerte, acariciando su cabello. «No tengas miedo, hija. Mientras yo esté vivo, nadie podrá hacerte daño». Sin embargo, sabía que esas palabras eran una promesa difícil de cumplir. Esteban tenía dinero, contactos, poder. Él solo tenía amor y pruebas grabadas que podían ser su única arma. Esa noche, Manuel ideó un plan más arriesgado. No bastaba con enfrentar a Esteban directamente. No bastaba con amenazas. Tenía que herirlo donde más le dolía, en su orgullo, en su ego, en esa imagen impecable que mantenía frente a los demás. Decidió infiltrarse en la escuela durante la madrugada. Si lograba colocar otro dispositivo en la oficina del director, podría conseguir información aún más valiosa. Tal vez planes secretos, tal vez hasta confesiones. Al día siguiente, esperó a que Sofía se durmiera y salió en silencio. Caminó por las calles oscuras hasta llegar a la escuela. La cerca era alta, pero Manuel estaba acostumbrado a trepar andamios y muros en su trabajo. Con esfuerzo, logró entrar. La oficina de Esteban estaba cerrada, pero una ventana trasera le dio acceso. Con una navaja forzó la cerradura y entró. Su corazón palpitaba tan fuerte que parecía que iba a delatarlo. Dentro, todo estaba en orden. El escritorio pulcro, las paredes adornadas con diplomas y reconocimientos. Era el reino del millonario. Un reino construido sobre mentiras. Manuel buscó un lugar estratégico y colocó un nuevo dispositivo, aún más pequeño que el primero. Lo escondió detrás de un cuadro, justo frente al escritorio. Luego salió tan rápido como pudo. Al día siguiente, mientras trabajaba en el mercado, activó el receptor, y lo que escuchó lo dejó helado. Esteban hablaba por teléfono con alguien poderoso, alguien que parecía estar por encima de él. «Sí, todo está bajo control», decía con voz segura.
La niña ya está casi quebrada. Solo necesito un poco más de tiempo para que deje a su padre por voluntad propia. Hubo un silencio y luego agregó, no, no se preocupe, el padre no es un problema. Un pobre nunca puede vencer a un hombre con dinero. Las palabras retumbaron en el pecho de Manuel. No solo era Esteban, había alguien más detrás, alguien aún más poderoso que lo respaldaba. El aire se volvió pesado y Manuel comprendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Quién es la persona poderosa que respalda a Esteban y qué papel juega en esta oscura trama? ¿Podrá Manuel resistir la creciente presión y proteger a Sofía de un enemigo que parece invencible? El silencio en la casa de Manuel era tan profundo que hasta los relojes parecían haber dejado de marcar el tiempo. La única presencia que rompía aquella calma era Sofía, que dormía abrazada a su almohada, con lágrimas aún secas en las mejillas. Manuel, sin embargo, estaba lejos de poder descansar. Sentado en la penumbra, con la grabadora de audio aún en su mano, repasaba una y otra vez aquellas voces que lo habían dejado helado. Las palabras de la maestra, sus gritos, sus insultos, las risas de algunos compañeros, y sobre todo esa frase que lo había destrozado por dentro. Tu padre no es nada, nunca lo será, ni tú tampoco. Cada vez que la escuchaba, un dolor agudo se clavaba en su pecho. Era como si lo hubieran humillado a él directamente, como si el mundo entero le recordara que era un hombre pobre, que apenas sobrevivía con lo poco que tenía. Pero lo que más le dolía no era el desprecio hacia él, sino el veneno que intentaban sembrar en el corazón de su hija. Manuel se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el cielo oscuro. Cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Esa noche tomó una decisión irrevocable. Nadie volvería a humillar a Sofía, nadie volvería a romperla por dentro. Al día siguiente llegó más temprano que nunca a la escuela. No habló con nadie, no hizo ruido. La noche que siguió aquel descubrimiento fue la más larga de la vida de Manuel. Cada palabra del director retumbaba en su mente como un eco imposible de silenciar. El padre de esta niña nos estorba, no sabe con quién se ha metido. Esa frase lo perseguía, lo atormentaba, lo mantenía despierto mientras veía a Sofía dormir plácidamente, sin imaginar la tormenta que se cernía sobre ellos. Manuel comprendió que ya no se trataba de simples humillaciones, ni de insultos, ni de un desprecio clasista contra él y su hija. Era algo mucho más grande, mucho más perverso. Y lo peor, Sofía era el centro de todo. Al amanecer, Manuel tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Guardó todas las grabaciones en una pequeña memoria que colgó de su cuello como si fuera un amuleto. Y antes de salir de casa, miró a Sofía a los ojos. Hoy todo cambiará, hija, te lo prometo. Llegó a la escuela cuando las clases estaban por comenzar. Caminó con paso firme, con una seguridad que no recordaba haber sentido en años. En la entrada, algunos padres millonarios lo miraron con desprecio, como si fuera un mendigo que se había colado en un mundo que no le pertenecía. Pero esa vez Manuel no bajó la cabeza. Se dirigió directo al despacho del director Esteban Herrera. Dos asistentes intentaron detenerlo, pero sus ojos encendidos y su voz firme los hicieron retroceder. Abrió la puerta de golpe y encontró al hombre sentado tras un escritorio de madera fina, rodeado de libros y diplomas que simulaban honorabilidad. Esteban levantó la mirada, sorprendido por la osadía. ¿Qué significa esta falta de respeto?, preguntó con tono autoritario. Manuel respiró hondo y apoyó la memoria sobre el escritorio. Significa que sé quién es usted de verdad. Hubo un silencio pesado. Esteban se inclinó hacia adelante, intentando mantener el control de la situación. No tienes idea de lo que dices. Manuel, con la voz temblorosa pero cargada de una valentía nueva, apretó los puños. Lo escuché, lo tengo todo grabado. Sus insultos hacia mi hija, las bofetadas, las humillaciones de la maestra Clara, y lo peor, lo que planea conmigo. Esteban palideció apenas por un instante, pero enseguida recuperó su máscara de frialdad. Se levantó lentamente y caminó alrededor del escritorio, acercándose a Manuel como un depredador. «Eres un pobre diablo», susurró, «un mendigo que se aferra a migajas. Nadie te creerá. ¿Sabes por qué? Porque yo soy Esteban Herrera.
Y tú no eres nadie. Manuel sostuvo su mirada. Sus piernas temblaban, pero sus ojos ardían con un fuego nuevo. Tal vez sea pobre, tal vez no tenga nada, pero tengo lo único que usted no tiene, la verdad. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era Clara, la maestra. Su rostro se contrajo al ver a Manuel allí, enfrentando al director. «Manuel», exclamó fingiendo sorpresa, «no puedes estar aquí». Manuel la miró fijamente. «Tú también tienes cuentas que pagar. Golpeaste a mi hija, intentaste quebrar su espíritu, y lo hiciste solo para complacer a este hombre». Clara titubeó. El color de su rostro se desvaneció, y por primera vez se quebró su máscara de autoridad. Yo solo seguía órdenes». Esteban giró hacia ella con furia en los ojos. «Cállate, estúpida». La tensión explotó. Manuel aprovechó ese instante para encender el dispositivo que llevaba en el bolsillo, un pequeño altavoz conectado a la grabación. Y la oficina se llenó de aquellas voces. Los insultos, las bofetadas, las órdenes del director, todo retumbaba en esas paredes lujosas. Los asistentes, que habían intentado detener a Manuel minutos antes, se acercaron al escuchar el escándalo, y entonces todo cambió. Los padres que estaban en el pasillo, curiosos, se congregaron frente a la puerta, y uno por uno escucharon con horror la evidencia irrefutable. El director Esteban intentó arrebatarle el dispositivo a Manuel, pero fue demasiado tarde. Su reputación, su poder, su máscara se derrumbaban como un castillo de naipes bajo la mirada de todos. Sofía, que había corrido asustada por el alboroto, apareció en el pasillo y vio a su padre allí, firme, valiente, enfrentando al monstruo que la había atormentado en silencio. Corrió hacia él y se aferró a su cintura. «Papá, ¿qué pasa?». Manuel la levantó en brazos y la sostuvo con fuerza. «Lo que pasa, hija, es que nunca más nadie volverá a humillarte». El murmullo de los presentes se convirtió en indignación. Algunos padres, antes ciegos por la arrogancia del dinero, exigieron explicaciones. Otros sacudían la cabeza, incapaces de creer que aquel millonario respetado fuera en realidad un verdugo disfrazado. Esa tarde, Esteban Herrera dejó de ser un hombre intocable. Su poder se desmoronó frente a todos. Clara, la maestra, fue expulsada entre lágrimas y miedo. Y Manuel, aquel padre pobre, que había sido menospreciado como un mendigo, se convirtió en el símbolo de la valentía y la dignidad. Esa noche, mientras Sofía dormía tranquila por primera vez en mucho tiempo, Manuel la observó con ternura. Las sombras de su pasado aún pesaban, pero sabía que habían ganado algo mucho más grande que dinero o prestigio. Habían recuperado la paz, la esperanza y la certeza de que el amor verdadero no se compra ni se quiebra. Manuel, con la mirada fija en el techo, susurró en la oscuridad: «Podrán llamarme pobre, podrán burlarse de mí, pero jamás volverán a tocarte, hija». La historia de Manuel y Sofía no fue solo la de un padre contra un millonario corrupto. Fue la historia de cómo la dignidad, la fortaleza y el amor pueden derrotar a la soberbia, al engaño y a la humillación. Porque al final no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a proteger lo que amas. Aunque parecía que todo había terminado con la caída de Esteban Herrera, Manuel pronto descubrió que el mundo no siempre es tan justo como uno espera. El escándalo en la escuela fue tan grande que las autoridades educativas intervinieron. Clara desapareció de un día para otro, y aunque muchos padres exigían justicia, el director Esteban no tardó en mover hilos para intentar recuperar su posición. Manuel lo sabía. Un hombre millonario y poderoso no se deja vencer tan fácilmente. La sonrisa de Sofía, en los días siguientes, era lo único que lo mantenía en pie. Pero en su interior el padre no podía dejar de pensar en lo que vendría. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa, un auto negro se detuvo frente a ellos. Las ventanas polarizadas se bajaron lentamente y del interior surgió la voz de Esteban. «Esto no ha terminado, Manuel. Creíste que podías humillarme, pero ahora vas a pagar». Sofía se aferró al brazo de su padre, temblando de miedo. Manuel se interpuso entre ella y el vehículo, con los puños cerrados. «Ya le quitaste la paz a mi hija, no volverás a tocarla». El auto arrancó con violencia y desapareció entre el humo del escape, dejando tras de sí una amenaza latente.
Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa batalla no había acabado, apenas comenzaba. Consciente del peligro, decidió actuar con cautela. No podía confiar en que la justicia ordinaria protegiera a Sofía. Así que, con las pocas monedas que tenía ahorradas, buscó la ayuda de un viejo amigo, Miguel, un ex policía retirado que conocía muy bien cómo se movían los poderosos cuando eran acorralados. Miguel escuchó todo en silencio, con gesto severo. Al final suspiró y le dijo: «Esteban es un hombre peligroso, tiene dinero, contactos y un orgullo herido, y eso lo hace capaz de cualquier cosa. Pero Manuel, si estás dispuesto a todo, yo te ayudaré». Esa noche, Manuel escondió nuevamente el dispositivo en el cabello de Sofía. No quería hacerlo, pero sabía que era la única manera de anticiparse a cualquier movimiento. Sofía lo miró con tristeza. «Papá, ¿otra vez?». Manuel acarició su frente. «Es para cuidarte, hija. No quiero que tengas miedo nunca más». Los días siguientes fueron un torbellino. Manuel comenzó a escuchar conversaciones que confirmaban sus peores temores. Esteban no solo buscaba recuperar su reputación, quería vengarse. En las grabaciones se escuchaba cómo planeaba utilizar a terceros para acosar a Manuel, para hundirlo más en la pobreza y forzarlo a rendirse. Pero lo más aterrador fue escuchar una frase que heló la sangre de Manuel: «Si no puedo destruir al padre, destruiré a la hija». Esa noche Manuel lloró en silencio. El dolor era insoportable, pero no se permitió flaquear delante de Sofía. Al contrario, la abrazó más fuerte que nunca, prometiéndole entre susurros que jamás permitiría que nadie le hiciera daño. Miguel le sugirió algo arriesgado: enfrentar a Esteban en su propio terreno, provocar una reunión en la que pudiera grabar confesiones aún más graves. Manuel sabía que era peligroso, pero también comprendía que no podía vivir huyendo para siempre. Unos días después, el encuentro se dio, en un salón lujoso, rodeado de hombres trajeados que servían como guardaespaldas. Esteban recibió a Manuel con una sonrisa cínica. «¿De verdad viniste, mendigo? Creí que habías aprendido tu lugar». Manuel, con voz firme, respondió: «Vine a demostrarte que no tengo miedo». Esteban soltó una carcajada amarga. «Todos los pobres dicen eso hasta que les quito lo que más aman». Manuel sintió un golpe en el pecho, pero apretó el dispositivo oculto en su chaqueta. Todo estaba siendo grabado, cada palabra, cada amenaza, cada gesto de soberbia. Era su única arma contra aquel hombre. Lo que Manuel no sabía era que Sofía también estaba escuchando, desde la distancia, con el transmisor que aún llevaba escondido en el cabello. Y en ese momento, con apenas unos años de vida, entendió la magnitud de lo que su padre estaba haciendo por ella. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero no de miedo, sino de admiración. Por primera vez en mucho tiempo se sintió fuerte, porque sabía que, aunque el mundo quisiera humillarlo, su padre jamás se rendiría. El enfrentamiento estaba por llegar a su punto más alto. Esteban tenía dinero, poder y hombres armados. Manuel solo tenía a su hija, a su amigo Miguel y la verdad, pero a veces eso es suficiente para derribar a los gigantes. ¿Logrará Manuel salir con vida de ese encuentro rodeado de los hombres de Esteban? ¿Podrá la verdad grabada en esas conversaciones ser suficiente para acabar definitivamente con el millonario? El salón estaba impregnado de un silencio denso. Cargado de tensión, Manuel se mantenía de pie frente al director Esteban, con la mirada fija, mientras los hombres trajeados lo observaban como depredadores esperando la orden de atacar. En su interior, el padre soltero sentía un torbellino de miedo, rabia y determinación. Tenía en su chaqueta el pequeño dispositivo que lo separaba de la ruina o de la salvación. Esteban lo rodeaba lentamente, como un león que juega con su presa. «¿De verdad piensas que vas a derrotarme con un par de palabras grabadas?». Se burló. «Yo he comprado jueces, he comprado maestros, he comprado vidas enteras. ¿Qué te hace pensar que no puedo comprarte a ti también?». Manuel respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionarlo. «Porque yo no estoy en venta», respondió con voz firme. «Lo único que me importa es mi hija. Y ni todo tu dinero puede comprar lo que ella significa para mí». Los guardaespaldas dieron un paso adelante, pero Esteban levantó la mano para detenerlos. Sus labios dibujaron una sonrisa venenosa. «Admiro tu valentía, mendigo,
pero tu hija es tu punto débil, y tarde o temprano yo la quebraré. Esa última frase retumbó en el salón como un disparo. Manuel apretó los puños hasta sentir cómo sus uñas se clavaban en la piel. La ira lo consumía, pero sabía que debía mantener la calma. Tenía que hacer tiempo, esperar el momento justo. Afuera, en la calle, Miguel esperaba dentro de un auto viejo, con el transmisor conectado. Escuchaba cada palabra que salía de la boca del millonario y anotaba cada detalle. Sabía que esas grabaciones eran dinamita pura, pruebas suficientes para hundirlos si lograban salir con vida de allí. Mientras tanto, Sofía, en casa, con los auriculares puestos, también escuchaba. Sus pequeños dedos temblaban al sujetar el dispositivo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperse. Pero entre lágrimas, comprendió algo que la hizo más fuerte. Su padre estaba luchando por ella. Y no había sacrificio más grande que ese. En el salón, Esteban dio una orden seca: quítenle esa sonrisa de valiente. Los hombres trajeados se abalanzaron sobre Manuel. Lo golpearon, lo arrojaron contra el suelo. Cada puñetazo era un recordatorio de lo frágil que parecía ante ese mundo de poder y dinero. Pero Manuel, sangrando, con el rostro hinchado, no soltó el dispositivo, lo protegía con su cuerpo como si fuera un tesoro, porque sabía que allí estaba la única esperanza de su hija. «¡Basta!», gritó con todas sus fuerzas, mientras se levantaba tambaleante. «No podrán ocultar la verdad para siempre». Esteban lo miró con desdén, pero sus ojos mostraban una chispa de nerviosismo. Sabía que esas grabaciones podían destruirlo y que Manuel estaba dispuesto a morir con tal de protegerlas. En ese instante, la puerta del salón se abrió de golpe. Miguel apareció con un rostro decidido y un viejo revólver en la mano. «Deténganse», rugió, «un paso más, y se acaba todo aquí mismo». El ambiente explotó en un caos contenido. Los hombres de Esteban dudaron, mirando al director en busca de instrucciones. Esteban, por primera vez, perdió la calma. Sus labios temblaron al intentar dar una orden, pero el miedo a que Miguel cumpliera su amenaza lo hizo retroceder. Manuel, con la voz quebrada pero firme, levantó la memoria en alto. «Aquí está tu fin, Esteban. Todo lo que eres, todo lo que ocultas se derrumbará». La tensión era insoportable. Nadie se movía, nadie respiraba. De repente, Esteban lanzó una carcajada histérica. «¿Crees que porque tienes unas grabaciones todo cambiará? La gente olvida, la gente teme. Yo soy intocable». Manuel, con el rostro ensangrentado y los ojos llenos de fuego, dio un paso hacia él. «No, ya no lo eres». En ese momento Miguel lanzó una mirada cómplice a Manuel y asintió. Era la señal. En el auto afuera había dejado encendido un altavoz conectado al transmisor, y en ese instante todas las amenazas, las risas crueles y las confesiones de Esteban comenzaron a retumbar en la calle. Vecinos, transeúntes y algunos padres de familia que pasaban por allí escucharon con claridad el veneno que salía de la boca del director. El secreto ya no estaba encerrado entre cuatro paredes. Esteban estaba expuesto, desnudo frente al mundo. Los hombres trajeados bajaron la guardia, confundidos, conscientes de que servían a un hombre que acababa de perder su poder. Esteban, enloquecido, gritaba y golpeaba el escritorio, pero ya era inútil. Manuel cayó de rodillas, agotado, pero con una sonrisa en los labios. Había ganado, no con dinero, no con violencia, sino con la verdad y el amor inquebrantable hacia su hija. Sofía, escuchando todo desde casa, rompió en un llanto de alivio. «Papá, lo lograste». Y en lo profundo de su corazón comprendió que aquel hombre pobre, aquel padre que muchos llamaban inútil o mendigo, era en realidad el más grande héroe que jamás podría tener. Pero la batalla aún no estaba del todo terminada. Esteban, aunque derrotado, aún tenía recursos y una rabia que lo haría peligroso. Manuel lo sabía y estaba dispuesto a lo que viniera. ¿Qué hará Esteban ahora, que ha quedado expuesto frente a todos? ¿Podrá Manuel asegurar que su hija Sofía crezca en paz, o la venganza del millonario los alcanzará una vez más? El amanecer en el barrio humilde de Manuel parecía traer calma después de la tormenta. El sol entraba tímidamente entre las rendijas de la madera gastada de la casita,
iluminando el rostro de Sofía, que dormía plácida, abrazando su viejo oso de peluche. Manuel, sentado a su lado, la miraba como si fuera un milagro. Por primera vez en semanas, la niña no se movía en medio de pesadillas, no gritaba, no lloraba dormida. Su respiración tranquila era un bálsamo para aquel padre que había enfrentado al mundo entero por ella, pero en lo profundo de su corazón, Manuel sabía que la batalla aún no había terminado. Esteban había sido desenmascarado frente a muchos, sí, pero un hombre con su dinero y sus contactos no se derrumba tan fácilmente. Aquella derrota pública había herido su orgullo, y un hombre herido es siempre más peligroso. Manuel se levantó. Fue hasta la pequeña mesa donde aún estaban las memorias con las grabaciones y las sostuvo entre sus manos. Cada dispositivo era un tesoro, la prueba de que la verdad estaba de su lado. Pero también eran cadenas. Mientras esas voces existieran, Esteban buscaría recuperarlas, destruirlas, borrarlas del mundo, y para lograrlo no dudaría en usar cualquier medio. Esa mañana, mientras Sofía desayunaba pan duro con un poco de leche aguada, Manuel le acarició el cabello y le dijo con voz firme: «Hija, pase lo que pase, tienes que confiar en mí. Nunca olvides que lo único que quiero es protegerte». Sofía lo miró con sus ojitos cansados pero llenos de fe. «Lo sé, papá, tú eres mi héroe». Esas palabras, simples pero tan profundas, le dieron fuerzas para salir a enfrentar otro día. El regreso del enemigo. En la ciudad, lejos del barrio pobre, Esteban Herrera bebía whisky en su lujosa mansión. La derrota aún lo quemaba por dentro. La humillación pública había sido un golpe que jamás imaginó recibir. Su rostro, antes respetado y admirado, ahora era señalado por padres y vecinos con desprecio. Los medios locales empezaban a murmurar, y aunque todavía no había pruebas suficientes para hundirlo judicialmente, la mancha ya estaba ahí, en su nombre, en su reputación. Rompió el vaso contra la pared y gritó con furia: «Ese maldito mendigo, ese hombre me lo arrebató todo». Un silencio incómodo llenó la sala. A su lado, un hombre de traje oscuro, mucho mayor que él, lo observaba con calma. Era don Ramiro, un empresario con influencias mucho más grandes que las de Esteban, y que había sido mencionado en aquellas grabaciones como el verdadero respaldo en la sombra. «Cálmate», dijo Ramiro con voz grave. «Un hombre que pierde la cabeza ya perdió la guerra. Usted no entiende», replicó Esteban, golpeando la mesa. «Ese pobre me expuso frente a todos, me arrebató mi poder en la escuela, y ahora todos me ven como un monstruo». Ramiro lo observó con frialdad. «¿Y acaso no lo eres?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Esteban tragó saliva, incapaz de responder. Ramiro continuó: «Ese hombre te derrotó porque pensaste que eras intocable. Pero si quieres recuperar lo perdido, tendrás que jugar sucio, mucho más sucio». Los ojos de Esteban brillaron con un nuevo rencor. «Lo destruiré, le quitaré lo único que tiene, a su hija». Ramiro lo interrumpió de inmediato, levantando la mano. «No seas imbécil. Si tocas a la niña directamente, acabarás en la cárcel sin remedio. Debes hacerlo de forma que nadie te culpe, de manera que el mismo Manuel se derrumbe por su propia cuenta». «¿Cómo?», preguntó Esteban ansioso. Ramiro sonrió con calma, hundiéndolo en la miseria, usando lo que ya es, un pobre sin nada. Si logramos que pierda su trabajo, que lo desalojen, que nadie lo apoye, la niña terminará creyendo lo que tú siempre quisiste, que su padre es un fracasado incapaz de darle un futuro. Y cuando eso pase, ella vendrá a ti por voluntad propia». El silencio fue absoluto. Esteban respiró hondo, y por primera vez en días sonrió. «Entonces lo haré, lo arruinaré, hasta que él mismo suplique que le quite a la niña de encima». Mientras tanto, en el barrio humilde, Manuel empezaba a notar movimientos extraños. Vecinos que antes lo saludaban con respeto, ahora lo miraban con desconfianza. Algunos murmuraban a sus espaldas, otros evitaban hablar con él. La tensión se palpaba en el aire. Un día, al llegar al mercado donde cargaba sacos para sobrevivir, el encargado le dijo con frialdad: «Lo siento, Manuel, pero no podemos darte más trabajo». «¿Por qué?», preguntó, confundido. «Las órdenes vienen de arriba, hay que evitar problemas». Y lo dejó allí, con las manos vacías, sintiendo cómo el piso se le derrumbaba bajo los pies. Esteban había empezado su jugada.
Durante las semanas siguientes, la situación se agravó. Manuel fue rechazado en distintos oficios, siempre con excusas vagas. En el barrio, rumores empezaron a circular, que era un ladrón que maltrataba a su hija, que estaba loco. Mentiras sembradas con precisión quirúrgica para aislarlo, para convertirlo en un paria. Sofía lo notaba. Una tarde, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Papá, ¿por qué todos hablan mal de ti? ¿Por qué dicen que eres malo?». Manuel la abrazó con fuerza, conteniendo su rabia. «Porque la gente cree en mentiras, hija. Pero tú conoces la verdad, y mientras tú sepas quién soy, nada más importa». Pero por dentro sabía que importaba. Sabía que esas mentiras podían crecer como una sombra que lo devorara todo. Un día, cuando parecía que todo estaba perdido, apareció una mujer que cambiaría el rumbo de la historia. Se llamaba Laura Méndez, una periodista independiente conocida por destapar casos de corrupción en la ciudad. Había escuchado rumores sobre lo ocurrido en la escuela, sobre el director millonario desenmascarado, y decidió acercarse a Manuel. Lo encontró en el mercado, intentando vender pequeños objetos viejos para conseguir pan. Laura, con su grabadora en mano, se presentó: «Señor Manuel, soy periodista. Sé lo que hizo por su hija, sé lo que enfrentó. Quiero que me cuente todo». Manuel, desconfiado al principio, dudó, pero la honestidad en los ojos de aquella mujer lo convenció. Esa misma tarde, en su humilde casa, le mostró todas las grabaciones, las pruebas, las humillaciones. Laura escuchó en silencio, con el rostro endurecido por la indignación. «Esto no es solo la historia de su hija», dijo al final. «Esto es la historia de un sistema podrido que cree que puede aplastar a los pobres sin consecuencias. Si me permite, lo sacaré a la luz». Manuel la miró con los ojos llenos de esperanza. Por primera vez sintió que no estaba solo. Pero Esteban no se quedaba quieto. Apenas supo de la presencia de Laura, movió sus contactos para desprestigiarla. Comenzaron a circular noticias falsas en las redes, artículos pagados que la acusaban de inventar historias por dinero. Todo era un juego de poder, una batalla de verdad contra mentira. Laura, sin embargo, no se rindió. Manuel dijo una noche mientras preparaban nuevas grabaciones: «Si vamos a enfrentarlo, debemos hacerlo con todo. Y eso significa exponernos al peligro». Manuel asintió. «Por mi hija lo arriesgaré todo». Lo que ninguno de los dos sabía era que Esteban ya había planeado su próximo movimiento, una trampa. Haría que Manuel apareciera como un delincuente, acusándolo de un crimen que no había cometido. Una jugada sucia, pero efectiva. Si lograba meterlo en la cárcel, Sofía quedaría sola y vulnerable, exactamente como él quería. La tormenta se avecinaba. Manuel, agotado pero más decidido que nunca, miró a su hija dormir aquella noche y susurró: «Me quieren romper, hija, pero no lo lograrán. Mientras respire, pelearé por ti». Las sombras acechaban, los enemigos crecían, y la línea entre la verdad y la mentira se hacía más delgada cada día. Pero Manuel ya no era solo un padre pobre, era un hombre que había aprendido que el amor es más fuerte que cualquier poder, y estaba dispuesto a demostrarlo, aunque le costara la vida. El barrio estaba envuelto en una calma engañosa. Manuel caminaba de un lado a otro en su pequeña casa de madera, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Habían pasado días desde que conoció a Laura, la periodista que se había ofrecido ayudarlo, y aunque la esperanza había vuelto a encenderse en su interior, también sentía que la tormenta que se avecinaba era aún más grande que todo lo que había enfrentado antes. Sofía lo observaba en silencio, desde su camita, mientras abrazaba con fuerza a su viejo oso de peluche. Ella intuía el peso que cargaba su padre, y aunque era solo una niña, su inocencia había comenzado a transformarse en una madurez precoz, forzada por la crueldad del mundo que la rodeaba. «Papá», susurró con voz temblorosa, «¿por qué siempre pareces preocupado?». Manuel se acercó, se arrodilló frente a ella y le acarició la mejilla. «Porque quiero que estés a salvo, hija, y a veces protegerte significa pelear contra cosas más grandes que yo». Sofía lo abrazó con todas sus fuerzas. «Yo confío en ti». Aquellas palabras, simples y puras, le devolvieron un poco de calma, pero en su mente, Manuel sabía que el enemigo estaba planeando algo. Esteban no descansaría hasta verlos destruidos.
En una oficina lujosa, Esteban Herrera bebía su tercer whisky de la noche. Frente a él, don Ramiro, el empresario que lo respaldaba, sonreía con ese gesto frío que le helaba la sangre a cualquiera. «Ya basta de juegos, Esteban», dijo Ramiro, con voz grave. «Ese mendigo te humilló y lo expuso frente a medio barrio. Si no actúas ahora, perderás para siempre lo poco que te queda». Esteban golpeó la mesa con rabia. «Lo destruiré, pero esta vez lo haré bien. Haré que todos lo vean como lo que es, un delincuente». Ramiro arqueó una ceja. «¿Cómo piensas lograrlo?». Esteban sonrió con malicia. «Es sencillo. Nadie cree en la palabra de un pobre. Basta con una acusación, una prueba fabricada, y estará acabado. Lo meterán en la cárcel, y cuando eso ocurra, la niña quedará sola, y entonces vendrá a mí». Ramiro lo miró en silencio unos segundos, evaluando cada palabra. Finalmente asintió. «Hazlo, pero recuerda, si fallas otra vez, no habrá una tercera oportunidad». La mañana parecía como cualquier otra. Manuel había salido temprano con Sofía para dejarla en la escuela provisional a la que había sido transferida después del escándalo. El lugar era humilde, sin lujos ni diplomas en las paredes, pero al menos allí no la humillaban. Después, se dirigió al mercado para buscar algún trabajo temporal. Pero al llegar, notó algo extraño. 2 policías lo esperaban junto al puesto de frutas. Al verlo, se acercaron con paso firme. «¿Manuel Ramírez?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo». «¿Qué ocurre?». El oficial sacó una carpeta y con voz dura anunció: «Queda detenido bajo sospecha de robo agravado». Las palabras golpearon a Manuel como un martillazo. «¿Qué? Eso es imposible. Yo no he robado nada». Pero los policías no escucharon. Lo esposaron frente a la mirada incrédula de los vecinos. Sofía, que aún lo acompañaba, rompió en llanto. «Papá, no te lo lleves. Él no hizo nada». Manuel, con los ojos llenos de lágrimas, trató de calmarla. «Tranquila, hija. Todo va a estar bien». Pero en su interior sabía que no lo estaba. Sabía que era la trampa de Esteban. Y lo peor, ahora estaba atrapado. Las horas en la comisaría fueron un infierno. Le mostraron fotos de un supuesto robo en una tienda cercana. En una de las imágenes borrosas se veía a un hombre encapuchado, de complexión similar a la suya. En la mesa exhibieron una bolsa con joyas que, según ellos, había sido encontrada cerca de su casa. Manuel gritaba su inocencia, pero los policías lo miraban con indiferencia. Para ellos no era más que otro pobre más acusado de un crimen. Y en una ciudad donde el dinero dictaba la justicia, la palabra de Esteban valía más que la de cualquier mendigo. Mientras tanto, en el barrio, los rumores se multiplicaron. «¿Viste? Siempre lo sospeché. Ese hombre no era de fiar. Pobre niña». Con razón la gente decía que algo raro había en él. Las mentiras se esparcían como veneno, y cada murmullo era una daga más en el corazón de Sofía. Cuando Laura, la periodista, se enteró de la detención, corrió a la comisaría. Exigió hablar con Manuel, pero los policías se lo negaban. Finalmente, tras horas de insistencia, le permitieron verlo unos minutos. «Manuel», exclamó al verlo tras las rejas, con el rostro cansado pero los ojos aún firmes. «¿Qué pasó?». Él le explicó lo ocurrido, la acusación absurda, las pruebas falsas. Laura lo escuchó con atención, grabando cada palabra. «Esto es obra de Esteban, no tengo dudas», dijo con rabia. «Pero no te preocupes, yo voy a demostrar tu inocencia». Manuel la miró con gratitud, aunque el dolor lo consumía. «Lo único que me importa es Sofía. No quiero que crezca creyendo que su padre es un ladrón». Laura le tomó la mano a través de los barrotes. «No lo hará, te lo prometo». En casa, Sofía estaba devastada. No entendía por qué se habían llevado a su padre, por qué todos lo miraban como un criminal, pero en medio de su dolor, recordó las palabras de Manuel: «Nunca olvides quién soy». Así que, con apenas 6 años, tomó una decisión valiente. Sacó de su escondite las memorias donde estaban todas las grabaciones. Las colocó en su pequeña mochila y fue en busca de Laura. Cuando la periodista la vio llegar con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló frente a ella. «Sofía, ¿qué haces aquí sola?». La niña abrió la mochila y le mostró las memorias. «Mi papá me dijo que la verdad estaba aquí. Si estas pruebas lo salvaron una vez, lo pueden salvar otra vez».
Laura sintió un nudo en la garganta, acarició el cabello de la niña y le prometió: «Eres más valiente que muchos adultos, Sofía. Con esto vamos a limpiar el nombre de tu padre». Esa misma noche, Laura publicó un reportaje explosivo en su portal digital. Mostró fragmentos de las grabaciones, denunció la persecución contra Manuel y señaló directamente a Esteban Herrera como el responsable de fabricar pruebas falsas. El artículo se esparció como pólvora en las redes sociales. La opinión pública se dividió, algunos seguían creyendo en la inocencia de Esteban, pero muchos empezaban a abrir los ojos. El caso de Manuel se convirtió en un símbolo, el pobre que luchaba contra el poderoso. Esteban, furioso, convocó a sus abogados y ordenó demandar a Laura por difamación. Pero en lo profundo de su ser empezaba a temer que el castillo de mentiras que había construido se derrumbara para siempre. En la celda, Manuel escuchó a través de un pequeño televisor la noticia del reportaje. Vio el rostro de Laura en la pantalla, escuchó su voz firme y sobre todo escuchó el fragmento de una grabación donde Esteban decía: «El padre de esta niña nos estorba, no sabe con quién se ha metido». Las lágrimas rodaron por su rostro. No estaba solo. Su hija y aquella periodista estaban luchando por él. Se levantó, apoyó las manos en los barrotes y murmuró con voz quebrada pero llena de convicción: «No me romperán, ni con cadenas, ni con mentiras. Mientras mi hija me necesite, yo seguiré de pie». Y en ese momento, Manuel comprendió que la guerra aún no había terminado. Pero ya no era un hombre acorralado. Era un padre dispuesto a rugir con más fuerza que nunca. La noche era fría en la celda donde Manuel aguardaba su destino. La oscuridad se extendía como un manto opresor, y el eco de los barrotes golpeaba sus oídos como un recordatorio constante de su encierro. Pero en lo profundo de su corazón ardía un fuego imposible de apagar: el amor por su hija. Cada respiración, cada latido, cada lágrima que intentaba contener, lo mantenían vivo con un único propósito: resistir. Mientras tanto, en la ciudad, el escándalo se extendía como pólvora. El reportaje de Laura Méndez se había viralizado, llegando a rincones que Esteban nunca imaginó. Los audios filtrados, las pruebas que Sofía había entregado con sus pequeñas manos, y las denuncias de padres indignados, habían puesto el nombre de Esteban Herrera en boca de todos. El director intocable ya no era visto como un hombre ejemplar, sino como un depredador disfrazado de educador. Pero Esteban no estaba dispuesto a rendirse. Esa noche, en su mansión, reunió a sus abogados y a un grupo de hombres de confianza. Con el rostro crispado por la ira, lanzó su plan final. Si ese mendigo cree que puede derrotarme con grabaciones, está equivocado. Mañana mismo quiero que esa periodista desaparezca del mapa. Y si la niña se interpone, también. Los presentes lo miraron con duda. Aquella orden era demasiado. Pero Esteban, cegado por su orgullo herido, no aceptaba objeciones. «Háganlo», rugió, «antes de que sea demasiado tarde». Laura, en su oficina improvisada, repasaba una y otra vez las grabaciones. Cada palabra era un puñal contra Esteban, pero también un escudo para Manuel. Sofía dormía en un sillón agotada, mientras ella trabajaba en un nuevo artículo. Esta vez no solo denunciaría la persecución, sino que sacaría a la luz los negocios turbios de Esteban y su conexión con don Ramiro, el empresario en las sombras. El sonido de su celular la sacó de concentración. Era Miguel, el ex policía amigo de Manuel. «Laura, ten cuidado. Me enteré de que Esteban planea algo contra ti. No es solo una amenaza legal, es algo peor». Laura sintió un escalofrío, pero su voz no titubeó. «No me detendré, Miguel. Demasiado está en juego». 2 días después, Manuel fue llevado esposado al tribunal. La acusación de robo seguía en pie, pero la presión mediática había obligado a las autoridades a actuar con mayor cautela. La sala estaba repleta: periodistas, vecinos, padres de familia. En primera fila, Sofía, con sus manitas temblorosas, sostenía la mano de Laura. Cuando Manuel entró, su hija se levantó de inmediato. «Papá», gritó corriendo hacia él antes de que los guardias pudieran detenerla. Manuel la abrazó con tanta fuerza que parecía querer fundirse con ella. «Hija,
Todo estará bien. Te lo prometo. Los murmullos llenaron la sala. La imagen de aquel padre pobre, esposado, pero con una dignidad inquebrantable, conmovió a todos los presentes. El juez tomó asiento y dio inicio a la audiencia. Los abogados de Esteban presentaron sus pruebas, las fotos borrosas, la supuesta bolsa con joyas. Pero Laura, con la firmeza de quien defiende la verdad, se levantó con las grabaciones en la mano. Señoría, lo que aquí se intenta es fabricar un culpable. Manuel Ramírez no es un ladrón, es un padre perseguido por enfrentarse a un hombre poderoso, y estas grabaciones lo prueban. Con un gesto decidido, encendió el altavoz. La sala se llenó con la voz de Esteban: el padre de esta niña nos estorba. No sabe con quién se ha metido. Un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Las palabras retumbaban como un trueno imposible de ignorar. Los presentes murmuraban indignados. El juez golpeó la mesa, exigiendo orden. Los abogados de Esteban intentaron desacreditar las pruebas, alegando manipulación, pero entonces Miguel se levantó y declaró: yo mismo revisé la autenticidad de esas grabaciones. Son reales, y si es necesario, me presentaré como testigo. La sala explotó en aplausos contenidos. Esteban, rojo de furia, se levantó y gritó: todo esto es un montaje. Ese mendigo y esa periodista me tendieron una trampa. Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Su voz sonaba desesperada, rota. De repente, Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó. Sus ojitos llenos de lágrimas y valentía miraron al juez. Señor, yo estuve allí. Yo escuché cuando la maestra Clara me decía que mi papá no servía para nada. Yo la escuché decir que tenía que mentir, y escuché al director Esteban decir que quería separarme de mi papá. El juez la observó con seriedad. ¿Estás segura de lo que dices, pequeña? Sofía asintió con fuerza. Mi papá no es un ladrón. Él es mi héroe. El silencio que siguió fue abrumador. Muchos en la sala tenían lágrimas en los ojos. Incluso el juez pareció conmovido por aquella declaración. La balanza comenzó a inclinarse. El juez ordenó investigar más a fondo las pruebas presentadas por Esteban y las grabaciones aportadas por Laura y Miguel. La audiencia se convirtió en un juicio público, donde el poderoso ya no podía esconderse tras su dinero. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios comenzaron a destapar los negocios turbios de Esteban y sus conexiones con don Ramiro. Testimonios de antiguos empleados y padres de familia empezaron a surgir, todos confirmando abusos y humillaciones en la escuela. Finalmente, tras semanas de presión, la justicia no pudo mirar hacia otro lado. Esteban Herrera fue arrestado, acusado de corrupción, abuso de poder y fabricación de pruebas falsas. Su caída fue estruendosa. El hombre que se creía intocable terminó esposado, rodeado de cámaras, siendo señalado como un criminal. Don Ramiro, al ver el desastre, se desmarcó de él y huyó de la ciudad, dejando a Esteban hundido en la soledad de su derrota. Cuando Manuel fue liberado, el barrio entero lo recibió con aplausos y lágrimas. Vecinos que antes lo despreciaban, ahora lo miraban con admiración. Pero a él no le importaban los aplausos ni las miradas. Lo único que le importaba era abrazar a Sofía y volver a casa con ella. Aquella noche, en la pequeña casa de madera, Manuel se arrodilló frente a su hija. Perdóname, Sofía. Tuviste que ser más fuerte de lo que una niña debería ser. Ella le acarició el rostro, con esa inocencia que aún brillaba a pesar de todo. No tienes que pedirme perdón, papá. Gracias a ti aprendí que la verdad siempre gana. Las lágrimas brotaron de los ojos de Manuel, pero eran lágrimas de alivio, de orgullo. Laura, que estaba con ellos, sonrió emocionada. Su historia no termina aquí, Manuel. Ahora comienza algo más grande, porque lo que hicieron juntos es un ejemplo para todos los que alguna vez fueron humillados por los poderosos. Manuel asintió, mirando a su hija. No sé qué nos depara el futuro, pero mientras estemos juntos, nada podrá vencernos. Los días siguientes fueron distintos. Manuel encontró trabajo gracias a algunos vecinos que,
conmovidos por su historia, decidieron apoyarlo. Laura continuó investigando y escribiendo y su reportaje se convirtió en un referente de valentía periodística. Sofía volvió a la escuela, pero esta vez en un lugar donde fue recibida con respeto y cariño. Una mañana, mientras Manuel la acompañaba a clases, Sofía le tomó la mano y dijo: «Papá, ya no tengo miedo». Y él, con los ojos brillantes, respondió: «Yo tampoco, hija, porque aprendimos que ni todo el dinero del mundo puede derrotar a un corazón que ama de verdad». El sol brillaba con fuerza sobre el barrio humilde, y aunque aún había cicatrices, Manuel y Sofía caminaban erguidos, con la certeza de haber vencido a un gigante, porque la verdadera riqueza no estaba en los bolsillos, sino en el amor, la dignidad y la valentía de nunca rendirse. Así como Manuel, cada uno de nosotros lleva dentro la fuerza para enfrentar las pruebas más duras, aunque el mundo nos diga que no tenemos nada. La verdadera riqueza está en el coraje, en el amor y en la capacidad de no rendirse jamás. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para escuchar más relatos intensos como este.